Tenemos que buscar lo que nos une, y lo que nos une es aquello que la inmensa mayoría de ciudadanos necesitan, que son respuestas a sus problemas. En empleo, en educación, en salud, en infraestructura, en trabajo digno, en perspectiva de futuro, en vida en democracia, en tolerancia, en aprovechamiento de las extraordinarias oportunidades que nos ha puesto la historia, como el del boom de la minería. Es decir, esa tiene que ser la tarea del momento. No me gusta usar esa expresión, pero se los dije, o no se los dije. Desde hace semanas yo he estado advirtiendo sobre un hecho. Es decir, Antauro Humala hace 3 años está reclamando su libertad y está pretendiendo pretendía que se le reconozca como compensación a la pena y además de la pena cumplida, el trabajo y los estudios realizados cuando estaba preso. La respuesta que encontraron las autoridades fue decir, no se le puede aplicar el trato común porque está incluido el delito de secuestro. Y por lo tanto, el canje entre tiempo estudiado y trabajado no puede ser ni 2 por 1, ni 3 por 1, sino 7 por 1. El problema es que el 13 de junio de este año se emitió finalmente una resolución ante el último requerimiento donde, para traducirlo a blanco y negro, lo que le decía, no le podemos dar la libertad porque su sentencia es a 19 años y sumando los 17 años y meses que tiene de prisión, más los que usted ha trabajado y estudiado, convertidos bajo la fórmula del 7 por 1, le falta 1 mes y 12 días. Y eso fue el 13 de junio. ¿Eso qué quería decir? Que desde el 25 de julio, Antauro Humala, según la resolución de INPE, estaba habilitado para ser liberado. Y que se nos venía encima este tema, que es un tremendo problema que se ha postergado 17 años y 7 meses. Es decir, enfrentar las ideas de Antauro Humala. Porque lo peor que nos puede pasar en este momento, lo peor es la desesperación de alguna gente para ver qué maniobra utilizamos para que no salga. Así no sea legal, no importa. Que Antauro no salga. ¿Por qué? ¿Por qué le tenemos miedo a Antauro Humala? O sea, nosotros creemos, es decir, por Dios, o sea, ustedes creen que en el Perú la gente que está desesperada, la gente está irritada, la gente está molesta con la clase política, porque en este país que ha crecido de una manera extraordinaria no se han resuelto los problemas más elementales de los ciudadanos. Y no se han resuelto, ¿por qué? Porque tenemos una clase política ineficiente y corrupta. Porque el hacer política en el Perú se ha convertido en un medio de enriquecerse rápidamente y no de servir a la sociedad, ni de luchar por ideales de transformación del país o por construir sueños de un país distinto al que tenemos. No, señor. Cualquiera de los fundadores de la política peruana del siglo XX resucita y se vuelve a morir de la vergüenza de lo que están haciendo sus herederos, haciendo todos cola para ir presos por ladrones. Entonces, ese contexto de irritación no nos puede convertir tampoco en suicidas. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, ¿vamos a regresar a la nacionalización de los medios de producción? Es decir, ¿vamos a regresar a Velasco Alvarado? ¿Vamos a regresar a que todo es del Estado en el Perú o casi todo? Los medios de comunicación inclusive, donde no vamos a tener derecho a opinar, donde la oposición política puede ser castigada como se castigaba en la época de Velasco Alvarado, y yo puedo dar fe personal de eso, con la cárcel, con la persecución, con la deportación porque te sacaban del país. O si ibas a una manifestación, ¿qué crees? ¿Que te tiraban perdigones o bombas lacrimógenas? Te metían bala. Y la gente moría en las manifestaciones políticas. O sea, ¿a eso es a lo que queremos regresar? Un país donde se construyó además un aparato del Estado monstruoso y corrupto. Y yo puedo dar fe de eso también. Yo era un joven aprendiz, asistente en una comisión investigadora que se hizo en la Asamblea Constituyente, que tenía 2 tareas: investigar la violación a los derechos humanos
y la corrupción durante el gobierno militar y no teníamos un sol de presupuesto para hacer la investigación. Teníamos denuncias, teníamos reportes, sabíamos por dónde había que conducir la investigación, pero no teníamos cómo hacerla, y cuando se produce una reunión con el notable presidente de la Asamblea Constituyente, donde Víctor Raúl Haya de la Torre recibe a la comisión que estaba investigando, la respuesta fue muy simple y muy inteligente, pero cruda. Todo tiene un precio en esta vida. Si queremos la democracia, no podemos irritar a los militares, y los militares no quieren que se investigue la corrupción. Y nunca se investigó la corrupción, fue el precio que pagamos por recuperar la democracia. Mirar para el techo en relación a lo que habían hecho los militares cuando estuvieron en el gobierno, y eso nunca se ha hablado en el Perú. El único que ha tratado este tema ha sido el historiador Alfonso Quirós, pero nunca ha sido agenda nacional. O sea, que no vengan con la historia de que regresar al velasquismo va a ser, o a la época de Morales Bermúdez, va a ser vacunarnos contra la corrupción. Mentira, mentira. Y además esto nos obliga a una discusión que hasta ahora no se ha hecho, la reforma agraria, no esta segunda, que todavía nadie entiende de qué se trata la primera. La promesa era: campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. ¿Y qué pasó en el campo? ¿Qué pasó en el campo peruano? Miseria, miseria generalizada, abandono, falta de apoyo, desesperación. Jóvenes huyendo del campo porque huían del hambre, porque no había qué comer. Eso fue la reforma agraria para millones de peruanos. Fue un fracaso, había que hacerla, por supuesto, debía hacerla Belaúnde y no la hizo, por supuesto que sí, pero había que hacerla bien y se hizo mal. Entonces, a eso es a lo que queremos regresar. Es decir, esa es la discusión con Antauro Humala, y no hay que tenerle miedo a esa discusión. Esa es la tarea del momento. Y si, es decir, el otro argumento es: exitosa. Castillo está soltando a Antauro Humala para que lo apoye. Si lo que quiere Antauro Humala es que se vayan todos y ser el candidato a la presidencia, además ya lo dijo, es lo único que ha dicho. No, tal vez no ha sido explícito en lo de su candidatura, pero está claro que está saliendo a decir que se vayan todos para ser el presidente. Entonces la pregunta, una vez más, ¿es eso lo que quieren los peruanos? Pero eso nos enfrenta a otro reto. ¿Qué cosa tenemos frente a Antauro Humala? Díganme ustedes, ¿qué vamos a enfrentar a Antauro Humala? ¿A Keiko? ¿A Lourdes Flores? ¿A Jorge del Castillo? ¿A Vladimir Cerrón? Es decir, ese es nuestro menú político. Eso es lo único que el país, es decir, lo que la gente inteligente, lo que los dirigentes políticos, lo que la gente pensante, el movimiento gremial, el mundo empresarial tiene que ofrecerle al Perú. No podemos construir alternativas políticas que realmente sean una respuesta no a la existencia de Antauro Humala, a las necesidades de los peruanos, a la necesidad de transformar las cosas de una manera inteligente. Yo siempre uso esta figura: es como si tuvieras un niño y agua sucia en la batea en la que lo estás bañando, y hay gente que piensa que hay que tirar la batea con niño y todo. Lo que hay que botar es el agua sucia. Hay que botar lo que está mal y rescatar lo que está bien. Y aprender a usar con inteligencia incluso a quienes hemos podido criticar en el pasado y reconocer los méritos de cosas que tenemos que continuar. Pero tenemos que corregir muchísimas cosas y hay que centrarnos en eso que hay que corregir, para que se conserve lo que se hizo bien y cambiar todo lo que se hizo mal. Eso tiene que ser una discusión que requiere madurez, inteligencia, y que además permita un reencuentro entre los peruanos y no más confrontación, no más odio, no más polarización. Tenemos que buscar lo que nos une, y lo que nos une es aquello que la inmensa mayoría de ciudadanos necesitan, que son respuestas a sus problemas. En empleo, en educación, en salud, en infraestructura, en trabajo digno, en perspectiva de futuro, en vida en democracia, en tolerancia, en aprovechamiento de las extraordinarias oportunidades que nos ha puesto la historia, como el del boom de la minería. Es decir, esa tiene que ser
la tarea del momento. No le tengamos miedo a Antauro Humala. Sus ideas son ideas desfasadas, pero hay que ofrecerle a la sociedad, no solo como respuesta ante un fenómeno político como el de Antauro Humala, el perseguirlo judicialmente. No, señor, no es así como se le va a derrotar. Han pasado 17 años y 7 meses que ese hombre ha estado preso y seguimos en la misma discusión. Enfrentémoslo con ideas, con propuestas que conquisten la simpatía, la voluntad y la pasión de los peruanos. Esa y no otra es la tarea del momento.